Y en el día de hoy vamos a traer la segunda parte del estudio Israel, el reloj profético de Dios. Y a manera de pregunta, ¿habrá sacrificio de animales durante el milenio? ¿Cuántos recuerdan lo apresurado que estaban y que están los hermanos por construir un templo nuevo? ¿Con qué propósito? Bueno, para que se pudieran cumplir aquellas escrituras del Viejo Testamento, las cuales, escuche bien aquí, hacían referencia hacia un reino que Jesús venía a implantar con ellos. Y cuando digo con ellos, estoy hablando de ese pueblo hebreo, ese pueblo israelita, el cual Dios escogió de entre todos los pueblos para que fuera su pueblo. No para salvación, sino para que fuera su pueblo. Y bueno, hay varios pasajes en el antiguo pacto que ellos usan para justificar el sacrificio de animales durante este reino milenial. Y uno de los más famosos es Ezequiel, el libro de Ezequiel. Y cuando usted se lee Ezequiel a partir del capítulo 40 en adelante, donde se dice, o dicen ellos, escuche bien aquí, que el Señor le comienza a dar a Ezequiel detalles del templo que existirá durante este milenio. Pero nuevamente, ¿cuál es el propósito? Y no solamente cuál es el propósito. Yo le voy a decir a ustedes de ahora, usted no va a encontrar allí en Ezequiel ningún pasaje que diga de que Jehová, un día vamos a hablar de esta palabra Jehová, de que Dios le está dando instrucciones a Ezequiel de un templo que será establecido durante el milenio. Usted no va a encontrar tal cosa. Pero bueno, vuelvo y repito, el único propósito de ello, tratar de que estas escrituras se cumplan en un tiempo futuro, es para justificar la entrada de este personaje, este anticristo, como dice Pablo allá, que dice de que este hombre de pecado, este hijo de perdición, se va a sentar en el templo de Dios. Y cuando dice allí el mismo Jesús, en Mateo 24, capítulo 15, que dice, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, pues entonces ellos están asumiendo de que esto se refiere a este personaje, a este anticristo, que se va a sentar en este templo que van a construir. Sin comprender, escuche bien aquí porque esto es bien importante. Esta es la espina dorsal de este estudio. Y déjeme decirle algo. Esto no es para decir yo tengo la verdad y usted no la tiene. No, esto para que usted pueda crecer en la poderosa palabra del Señor. Porque en realidad esto ni nos va ni nos viene. Esto no va a hacer que usted pierda su salvación. El hecho de que yo tenga una postura escritural diferente a la que le han enseñado a usted, eso no nos aleja a nosotros de ser hermanos, de ser hijos de Dios, de haber sido lavados con la misma sangre de Jesús. No, pero lo que hay que comprender es de que estas escrituras quedaron congeladas al ese pueblo. Y escuche, cuando digo quedaron congeladas, yo no estoy diciendo que no las lea, que las quite de ahí. No, la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar y para corregir. Y como siempre digo yo, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero no toda la Biblia se escribió para la iglesia. Esto a veces le choca a muchas personas, pero bueno, lamentablemente para ellos no. Eso es lo que encontramos en las escrituras.
Pero vuelvo y repito, sin comprender estos maestros, estos hermanos nuestros, que estas escrituras quedaron congeladas, vuelvo y repito, porque al este pueblo hebreo, este pueblo israelita de tradición judía, no aceptar a su Mesías, no se van a cumplir en un milenio futuro. No. Si ellos recibían a Jesús, entonces todas esas escrituras tendrían un cumplimiento cabal en ese momento. Pero lamentablemente no fue así. Además, Daniel lo que ve es una visión, la visión de un templo, pero no dice cuándo ni dónde será establecido. Pero además menciona que habrán sacrificio de animales como ofrenda por el pecado del pueblo, de ese pueblo, no de la iglesia. No dicen como dicen hoy. No, pastores, que los sacrificios que van a haber son conmemorativos. Y esto lo dicen para poder justificar el implantamiento de estas escrituras. Pero bueno, vuelvo y repito, en ningún momento Ezequiel menciona que este templo sería implantado en un reino milenial futuro. No existen en ninguna de estas escrituras evidencias de tal cosa. Como ya dije, sí, ese reino iba a ser, iba a ser implantado con ellos a través de Jesús, su rey, su Mesías. Miren lo que dice aquí Lucas. Váyase conmigo un momento a Lucas capítulo 17, versículo 20. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Y Jesús le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está, no estará, ni estuvo, no, está ya aquí ahora con ustedes. Yo soy su rey y vengo a implantar ese reino con ustedes ahora. Y venía Jesús a implantar ese reino para gobernar con ellos al resto de las naciones. Pero una vez más, ¿qué fue lo que pasó? Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta el sol de hoy usted le menciona a un judío de esto el nombre de Jesús y es una mala palabra para ellos, es un insulto. Ustedes se recuerdan la parábola que leímos en el primer estudio, la parábola de los labradores. No la vamos a leer completo, pero escuche la última parte del pasaje, Mateo 21:42. Dice, Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, hablando del mismo. El Señor ha hecho esto y en cosas maravillosas a nuestros ojos. Repito, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, escuche bien aquí, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son esa gente? La iglesia, el cuerpo de Jesús, compuesto de todas aquellas personas, de todas las naciones, los gentiles, y de ellos mismos que quieran aceptar a Jesús. No es como se pensaba o como se decía que antes Dios tenía dos pueblos.
No, Dios no tiene dos pueblos. Dice de que de ambos pueblos hizo uno, la iglesia, el cuerpo de Jesús. Tenga cuidado, hay una escritura que dice, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y entonces todo Israel será salvo. No, todo Israel será salvo cuando todo Israel acepte a su Mesías. De lo contrario, no te vistas que no va. Hay un estudio que te lo recomiendo allí en YouTube bajo Pastor Lázaro González, el cual se titula La elección de Israel. Ahí te explico todo esto en detalle. Pero mira, ese reino que se le quitó a ellos por no aceptar a Jesús como Mesías, pensando de que Jesús era el hijo del carpintero, pues entonces se le quitó y se le dio a la iglesia, no para un tiempo futuro, no, un reino ahora espiritual. Colosenses 1:13 dice, el cual, hablando de la iglesia, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, escuche, al reino de su amado Hijo. Esas escrituras quedaron congeladas. No habrá más sacrificio de animales. Decir o enseñar esto es contrario a lo que dice el consejo de la palabra de Dios. Y aún más, pisotear, es pisotear el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Mira lo que dice Hebreo, el escritor de los Hebreos. Muévete un momento conmigo ahí. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, escuche, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No ese que van a implantar ellos en un tiempo futuro. No. Dice, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. No. No es que van a crear, no. Dice la Biblia de que ya Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. No. Ahora el templo de Dios es nuestro cuerpo, para que le adoremos, no a través de esos animales, sino en espíritu y en verdad. Dice, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no de sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario ese que quieren hacer los hermanos, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como lo que quieren hacer los hermanos en un templo futuro. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena o con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, hablando de Jesucristo, para quitar de en medio el pecado. Y muchos, para justificar estos sacrificios de animales en este milenio, te dice que van a ser conmemorativos, pero de ninguna manera. Cuando leemos a Ezequiel, vemos que esta visión que tiene, que este Ezequiel tiene del templo, son sacrificios reales que se iban a hacer para la purificación de ese pueblo, no para celebrar ni conmemorar nada, como lo es el caso de la Cena del Señor, que la hacemos cada domingo o cada vez que lo hagamos para recordar lo que Él hizo por nosotros, su muerte hasta que Él venga. Pero además, en el capítulo o a partir del capítulo 40
de Ezequiel, específicamente, miren, 40-45 dice, y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es la de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son, escuche bien aquí, los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Mire, en primer lugar, ahora mismo ese pueblo no tiene templo. Fue destruido por el ejército romano a través de su general Tito. Pero además, ¿dónde está Aarón o sus parientes? El sacerdote o levita, ¿dónde está? Porque solo los levitas podían ejercer ese sacerdocio. Mira lo que dice Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y a estos del milenio, ¿quién los va a llamar? Dios. No, si ya leímos ahí en Hebreo que Dios puso a su Hijo como único sumo sacerdote. Ya no hace falta. Dice, obteniendo para nosotros eterna redención para siempre. No hace falta más sacrificio de animales, ni conmemorativo, ni para limpiar el pecado de nada, ni de nadie. Decir eso es una ofensa a lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Bueno, nuevamente, espero que este estudio les sea de mucha bendición para el crecimiento suyo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este ha sido el Pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida. Gracias y paz sean a sus vidas.